buenas noches, bienvenidos a este capítulo que en este caso no sé si escuchar bien para mirar mejor, porque en realidad las estoy sometiendo a las personas que se animen a compartir estos minutitos a que me aguanten a mí, así que no sé bien si es realmente bueno, pero sí quería compartir con muchísima honestidad y con la mayor claridad posible una serie de sentimientos y de informaciones sobre lo que fue sucediendo esta semana en torno a la imprescindible explicación que tenía que dar el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, ante las diputadas y los diputados de la provincia de Santa Fe. Y allí una vez más, quienes formamos parte de partidos pequeños, de frente que generalmente no somos los que alcanzamos el poder, los que no podemos satisfacer las demandas permanentes de trabajo, de no poder resolver cuando usurpan una casa a la madrugada, porque no tenemos con qué, no tenemos esas herramientas, solamente podemos ayudar y conectarnos con abogadas y abogados que trabajan con nosotros de una manera realmente a destajo. Pero estamos allí con un gran privilegio por otra parte y con la enorme responsabilidad, en el caso nuestro, de haber llegado con 100.000 votos junto a nuestra querida compañera Damaris Pacchiotti de Ciudad Futura y quien les habla. Y sinceramente, después de 20 años de intentar escuchar bien para contar bien lo que le pasa a nuestro pueblo, hace 20 años que nosotros venimos escuchando, escribiendo, denunciando, poniendo la cara de forma abierta de lo que está pasando en relación a las violencias en un sistema como el capitalismo, que vive de la violencia. El capitalismo promueve la violencia. La historia del capitalismo es una historia de violencia contra otras personas, contra otros seres humanos y contra el planeta. Por eso el planeta, esta frágil cápsula espacial que se llama planeta Tierra, tiene casi fecha de vencimiento por la fenomenal violencia con que el capitalismo irracionalmente va depredando la cápsula espacial. La violencia forma parte del capitalismo. Es un sistema que se acuna y se mece en la violencia. Y los negocios de la violencia son negocios. El capitalismo ha hecho de la violencia una serie de negocios que cotizan muy bien. El 30% del sistema financiero internacional proviene del narcotráfico. Por eso mucha gente dice en otros lugares del mundo, en Europa, en universidades muy importantes de Estados Unidos, que es imposible pelear contra el narcotráfico porque pelear contra el narcotráfico iría en contra del sistema financiero internacional, y posiblemente esa sea la necesidad, ir en contra de un sistema financiero que además ha generado que el dios dinero haya desplazado a todos los demás dioses y fundamentalmente a la dignidad humana del centro, del escenario, de la existencia humana, de esta rareza tan maravillosa y que hay que cuidar tanto, que es la existencia humana en el universo. Por eso cuando aparecen las muertes en la vida cotidiana de distintos lugares de la provincia de Santa Fe, nosotros siempre decimos, no se trata de un flagelo como siempre venimos diciendo desde hace 20 años, remite al Antiguo Testamento, es el castigo que Jehová en el Antiguo Testamento desata sobre Sodoma y Gomorra, y dice allí es el flagelo de Dios, el dedo de Dios que azota a la corrupción de Sodoma y Gomorra. Ese es un castigo divino, flagelo es un castigo divino. Esto no tiene nada de divino. Esto es negocio que incluye entre el negocio la sangre derramada de nuestras pibas, cada vez más pibas, de nuestros pibes, cada vez más pibes en los barrios. Pero el dinero que se desprende de esa sangre derramada se mete en el sistema bancario que está en el centro de Rosario, de Santa Fe, de San Lorenzo, de Reconquista, de Rafaela, de Venado Tuerto. Porque cada bala que se dispara, cada bala que por ejemplo tiene el cuerpito de Yaira, esta bebé de 1 año que tiene 6 balazos, se pusieron a pensar el tamaño del cuerpito de una beba de 6
de un año que tenga 6 balazos, ¿cómo hace? Ahora, cada uno de esos 6 balazos que está en el cuerpito de Yaira es guita. Alguien vendió, alguien alquiló cada una de esas balas. Hay un negocio, no hay balas perdidas, porque no hay pérdidas en el negocio del que vende la bala, en el negocio del que alquila la bala, en el negocio fenomenal del contrabando de armas. En medio de esto estamos y nos encontramos con dramas, porque no solamente están los 6 balazos en el cuerpito de Yaira, sino la nena de 13 años que fue asesinada porque estaba en un lugar en donde Alvarado, Esteban Lindor Alvarado, el mismo que nosotros denunciamos en absoluta soledad, en febrero del año 2013, cuando éramos lo que siempre fuimos, periodistas, y dijimos por primera vez ante las cámaras de la televisión pública de Rosario quiénes eran los principales 4 grupos vinculados al narcotráfico. Decíamos Alvarado, y decíamos cuando llegaron las balaceras contra los tribunales provinciales, ojo con caer en la monotemática explicación que fueron los monos, porque eso va a favorecer a Alvarado, y efectivamente terminó siendo así. Esa chica de 13 años asesinada esta semana está vinculada a Alvarado, el mismo que el 20 de marzo pasado nos informaba a través de un hombre que trabajaba con él que le iban a tirar un muerto todos los días a Saín, y que nosotros estábamos en la lista de asesinados de Alvarado, en una lista de 35 nombres, de los cuales ya había levantado a 20. Eso fue el 20 de marzo del año pasado, cuando después, a las pocas horas, el presidente de la Nación decretaba el distanciamiento, el aislamiento preventivo social y obligatorio. Y ahí nosotros dijimos, eso va a servir como una especie de entretiempo para la gran disputa por los territorios entre los grupos narcos vinculados a Alvarado con los grupos narcos vinculados a los monos. Eso dijimos que iba a pasar, que también se iba a meter allí la interna de la policía corrupta, de los nichos corruptos de la Fuerza de Seguridad, que no se bancaban un ministro que volvía a blandir la idea de depurar los nichos de corrupción. En su momento Puyaro también había dicho lo mismo en el principio de su gestión. Por eso para nosotros es incomprensible a esta altura, y frente al cuerpo de una beba de un año que tiene 6 balazos, frente al asesinato de una piba que tenía 13 años, es incomprensible que los grandes partidos políticos en la provincia de Santa Fe, el peronismo por un lado, hoy en el gobierno, el Frente Progresista, Cívico y Social, hoy en la oposición, no se hayan puesto de acuerdo para decir cosas muy simples. Para nosotros hubo hechos que merecen investigación judicial en tal y tal caso, pero en la experiencia de 4 años hubo cosas buenas, cosas malas, pero hubo experiencia. Hubo experiencia, y esa experiencia tranquilamente se pudo haber compartido con la gente del peronismo. E insisto, aún con muchos datos que pueden llegar a terminar en causas judiciales de funcionarias o de funcionarios que posiblemente tengan que ver con aquello de lo narcopolicial, como hoy se está investigando a Traferri, por ejemplo. Pero esta semana, en medio de la sangre derramada de nuestras pibas y nuestros pibes, ¿por qué diablos se eligió seguir con una especie de clásico absurdo, como si las elecciones fueran la semana que viene, para ver quién le decía más o menos condiciones al otro y terminar haciendo que la presencia del ministro en la Cámara de Diputados no se produjera? Porque lo importante no era ni Saín, ni lo que dijera, ni tampoco lo que nosotros podíamos decir. El tema era poner la cara frente al sufrimiento de nuestro pueblo. Y eso es lo que nosotros, humildemente, entendemos que no se lo merece nuestro pueblo. Nosotros no jugamos en eso, en ese partido de grandes.
Porque nosotros con mucho esfuerzo, después de 30 años de poner la cara, llegamos a 100.000 votos. No disputamos el poder como lo disputa Lichi, como lo disputa Perotti. Pero por favor, hubiera sido muy bueno que la provincia de Santa Fe supiera que ahí estaba un hombre brillante como es Saín diciendo lo suyo, y también escuchando las críticas y los cuestionamientos, un trabajo formidable. Hoy yo me enteraba en la Cámara de Diputados que la gente que está con Juan, que es el titular, Juan Cándido, que es el titular de la Comisión de Seguridad, habían preparado 240 preguntas. Es todo un laburo eso. Lo que no puedo entender es que se llegue a una instancia de voy o no voy de acuerdo a esta cuestión de sainete de Vacareza, en donde el dolor de nuestro pueblo queda relegado a esa puja electoral por anticipado que realmente le hace perder consistencia y cercanía a la política. Por eso nosotros volvemos a insistir en un análisis, porque ayer también en la Comisión de Seguridad se habló mucho en el diagnóstico, estamos todos de acuerdo. No es verdad, no estamos todos de acuerdo con el diagnóstico. No todos los sectores políticos dicen que hay un negocio en las balas, que hay un negocio en el contrabando de armas. Nadie, no están tan seguros de esa cosa, no se dice, por eso se repite muchas veces esta soncera, esta narcosoncera de hablar de flagelo. No estoy tan seguro que en el diagnóstico estemos de acuerdo. Por eso el 20 de enero pasado, cuando los asesinatos se duplicaron en relación a enero del 2021, se hizo una sesión especial también de la Comisión de Seguridad ampliada en el recinto de la presidencia parlamentaria en la Cámara de Diputados, y allí durante horas, 2 horas, tratamos de sacar la palabra flagelo, cosa que nos dieron bolillas, pero no fue posible que los partidos mayoritarios hablaran en ese documento del lavado de dinero. Y ese es el problema, porque la sangre derramada en los barrios, en esos barrios en donde hay poca presencia policial, y ahora vamos a ese tema, termina generando en esos barrios sangre derramada, pero dinero que se lava en el centro de la ciudad, en las casas de cambio, en los bancos, en las mutuales, en los clubes de fútbol, en las mesas de dinero. Es allí en donde está el verdadero corazón del negocio, tanto del contrabando de armas como del narcotráfico. Entonces, ¿de qué sirve llenar los barrios de gendarmes que después terminan haciendo, como ya pasó, acuérdese, como ya pasó primero con la llegada de los 3.000 efectivos de Sergio Berni, acuérdese, abril de 2014, 3.000 efectivos federales llegaron. No hubo descubrimiento de narcotráfico, no hubo descubrimiento de bandas, hubo irrupción de fuerzas federales durante un tiempito, y después las fuerzas federales que se quedaron en los barrios simplemente cobraban un peaje superior al que cobraban los nichos de corrupción de los comandos radioeléctricos de la policía. 2014, gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Después, una vez más, volvieron las fuerzas federales durante el gobierno de Macri, con Patricia Bullrich como ministra. ¿Y qué pasó? Lo mismo. No sirvió, no se encontró solución. Porque piense usted que los gendarmes son los mismos que cuidan las fronteras, que son coladores. ¿Por qué alquimia mental pensamos que aquellos que mal cuidan las fronteras pueden bien cuidar las calles de ciudades como Rosario, Córdoba, Santa Fe, San Lorenzo, lo que sea? No se convierten en santos incorruptibles por ingresar al territorio santafesino, al revés, siguen siendo las mismas personas de siempre, en donde hay gente buena que se juega la vida y hay gente que no, que negocia con aquellos que incluso le van a quitar la vida a sus compañeros. Nosotros decimos, con mucho pesar, con mucha tristeza, porque hay gente muy inteligente en todos los sectores políticos, tiene gente inteligente y tiene gente sensible. Es de necios negar eso. Si hay algo que hay que hacer para una política distinta es
destacar la generosidad. Hay gente buenísima en cada lado, como también hay gente con los cuales es muy difícil ver qué es lo que hacen, como en todos los lugares, como en todos los lugares. Nosotros decimos, pensar en diagnóstico que no, insisto, no está claro, no se dice siempre lo mismo. Pero pensar el diagnóstico en tres cosas donde nos podemos poner de acuerdo, desde gente de Amalia Granata hasta la gente del PRO, hasta gente del peronismo, gente del socialismo. 3 puntos. Necesitamos eliminar los nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad. Porque ¿cuál es la diferencia? Lo estamos diciendo cada vez, creemos que lo estamos diciendo cada vez con más claridad. Usted cuando va a un hospital ve la presencia del Estado. ¿Por qué ve la presencia del Estado? Porque ve en el hospital a las enfermeras, a los enfermeros, a los profesionales, a las profesionales de salud, están ahí, todos los días. Cuando las escuelas están funcionando, cuando las escuelas no estaban en medio de la pandemia, veía a las docentes, a los docentes los veía ahí, la presencia del Estado. Y usted necesita ver, porque es un servicio público, a la seguridad pública, necesita ver la policía patrullando, pero no está, o hay pocos. ¿Por qué pasa eso? Porque no todos quieren patrullar, no todos obedecen y a veces no todos pueden. Ese es el problema político. Porque desde hace 37 años, desde que comenzó la reconstrucción de la democracia después del terrorismo de Estado, en la Argentina se cree que el partido político o la coalición política que gana el gobierno, sola esa coalición, solo ese partido político, puede darle una conducción política democrática a las fuerzas de seguridad. ¡Mentira! Hace 37 años que venimos fracasando, a nivel nacional y a nivel provincial. Eso se tiene que terminar. Hay que tener fuerza política para que justamente gente honesta patrulle las calles y le dé la posibilidad a ustedes de sentir tranquilidad porque la están cuidando. Ese poder político que genera verdaderamente la conducción política de seguridad democrática no existe porque un solo partido político en 37 años no lo hizo en ninguna provincia y tampoco a nivel nacional. Que hay que hacer algo distinto, porque si usted hace siempre lo mismo, fracasa, como esto de la llegada permanente de fuerzas federales que terminan siempre en la misma, simplemente cobrando un peaje mayor para liberar la zona. Acá entonces una idea clave, ¿nos metemos todos los sectores políticos o siguen creyendo que va a servir que un solo partido político puede generar la limpieza de los nichos de corrupción de la fuerza de seguridad? Porque si siguen en eso, ahí sí ya uno tiene que pensar que el gran negocio es que siga la inseguridad, que siga la violencia, porque conviene. ¿Sabe por qué conviene? Porque las partidas de los presupuestos en seguridad son cada vez más grandes. Pero son cada vez más grandes para gastar en tecnología de seguridad que le sirve especialmente a las empresas que le venden esa tecnología de seguridad a los estados. Patrulleros, armas, cárceles. Esta semana Perotti abrió una licitación por 250 millones de pesos para hacer una nueva cárcel. Es una triste noticia. Hay que abrir escuelas, hay que abrir lugares de trabajo, cárceles. ¿A quién le sirve? Le sirve a los empresarios que van a hacer las cárceles, los que van a cobrar los 250 millones de pesos. O usted me dice, bueno, pero hay que liberar las cárceles para que estén mejor. Bueno, está bien, pero sea como sea, poné trabajo en los barrios, poné trabajo, porque si ponés trabajo le das un lugar en donde una piba o un pibe que no lo tiene, tiene algo de que agarrarse de lo legal, si no se agarra de lo no legal. Pero esas son cuestiones de fondo, en donde por supuesto va a haber diferencias ideológicas. Pero digo, primer elemento, la necesidad de compartir todas las fuerzas políticas, la construcción de la conducción política de las fuerzas de seguridad. Para, en primer lugar, eliminar los nichos de corrupción. En segundo lugar, establecer de dónde diablos salen las armas. Hoy se está trabajando muy bien en la provincia. Hay gente muy capacitada, muy joven, que está laburando muy bien. Pero los nidos que alimentan el mercado negro de armas, que hacen más posible que un pibe y una piba en cualquier barrio de Rosario o de Santa Fe encuentren mucho más fácil un arma que un laburo, se siguen alimentando. ¿De dónde vienen eso? ¿Dónde están?
fundamental, la disminución de la circulación en el mercado de armas. Y tercer punto, ir por el corazón, el flujo de dinero que alimenta todo este negocio, que es el lavado de dinero. Por eso fue muy importante ayer esta decisión de ir sobre todo lo que está alrededor del Popi Larrauri vinculado con Peiti, este hombre del juego clandestino, porque las estructuras para lavar dinero no se fundan con el juego clandestino, ya están de antes, y eso se va a ir cercano, seguro, al desarrollo inmobiliario que tiene como nada menos que el año donde la Argentina entra en el planiferio internacional del negocio de la droga, que es el año 2007, porque a México lo corre Estados Unidos porque le estaba llenando de efedrina, eso que sale en Breaking Bad, para hacer la metanfetamina, y es la Argentina la que empieza a exportar la efedrina que trae e importa de India. Y es ese momento, además, en donde en la provincia es el gobierno de Obey que termina, el gobierno de Wiener que empieza, y la mala decisión política del socialismo de dejar al mismo jefe político que tenía la administración Obey. Allí hay una decisión política de que la conducción política de la seguridad la tiene la policía. Eso es el caballo de Troya. Es saber que meten al caballo de Troya a ellos. Y lo ven después. Y es todo un drama. Yo he visto funcionarios altísimos del socialismo decirnos claramente, nunca habíamos pensado el tema de seguridad. Y efectivamente ocurrió eso. Ahora, hoy, insisto, esos 3 puntos básicos: reducción de los nichos de corrupción, reducción de la circulación de armas e ir contra el lavado de dinero, y después lo otro, la construcción de una conducción política que permita algo mínimo. El excelente trabajo que está haciendo la gente, por ejemplo, del Ministerio Público de la Acusación, cuando reúne anualmente los informes sobre homicidios en el Gran Santa Fe, en el Gran Rosario, nos da señales muy claras, geográficas, en donde ocurre la mayor cantidad de asesinatos. Zona oeste, en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, y todas las zonas vinculadas a la zona sur, norte, oeste, en Rosario. En esas zonas, si hubiera patrullaje de 200, 300 personas honestas, decididas, bien pagas, bien acompañadas, conducidas y apoyadas por todos los sectores políticos, podríamos tener un mejor vivir, una mejor respuesta desde la política para resolver problemas. Disculpen la data, pero quería compartir al final de esta semana, tan triste y tan dura, en donde hemos visto gente muy inteligente y muy sensible parapetarse en sus egos, en sus susceptibilidades, antes que poner en el centro de su existencia el dolor de la existencia de la gente del pueblo. Queríamos compartir esto. Nosotros, cuando este año terminamos de escribir el informe número 6 del desarrollo de la violencia en la provincia de Santa Fe, que le hemos puesto como título genérico siempre Geografía Narco 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tiene títulos distintos por etapa, por años. Este año tuvimos como título esto de bandas nuevas, políticas viejas. ¿Por qué la política se hace vieja? No porque no haya buenas ideas, sino porque lo más viejo de la política es adquirir lo más viejo de la filosofía del capitalismo: el individualismo, el espejo, los egos, las vanidades. El centro de todo esto tiene que ser la necesidad del pueblo santafesino, y que nosotros todos nos metamos allí, con más o con menos luces, gente brillante y gente como nosotros, que somos laburantes, atentos desde hace años a lo que pasa con nuestro pueblo. Nosotros vamos a seguir en esta pelea, en donde la construcción del sentido se hace con palabras. No es verdad aquello de hechos, no palabras, al revés. Los mejores hechos salen de las mejores palabras construidas para elaborar un pensamiento sobre cómo es la realidad. Un buen diagnóstico queda más cerca de la solución. Un mal diagnóstico te aleja de la solución. Por eso quería compartir estas cuestiones con ustedes. Vamos a seguir laburando mucho y vamos a seguir pidiendo
que haya humildad y que los grandes sectores políticos, en serio, se pongan a trabajar de cara a la gente. Todo aquello que esté mal hecho y que haya funcionarios vinculados a hechos de corrupción tiene que ser investigado judicialmente. Pero avancemos en la construcción para resolver los problemas lo más rápido que podamos. Nosotros podríamos argumentar, como integrantes de las corrientes varias de izquierdas en la Argentina, podríamos decir que nosotros no formamos parte del problema. No nos gusta eso. Ponemos la cara. No solamente porque estamos amenazados de muerte, sino porque mucha gente de la que muere tiene o termina teniendo relación con nosotros, porque son vecinas de militantes, son familias y gente que necesita una respuesta. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Disculpe tanta lata. Y vamos a seguir charlando. Son ideas, opiniones, trabajo que venimos haciendo desde hace 20 años y que queríamos compartir con ustedes con muchísimo respeto. Estar a la altura de nuestro pueblo es hacer centro en sus necesidades, no en lo que devuelve el espejo. Eso es lo más viejo del sistema capitalista, que nos hace creer que lo individual está por encima de lo colectivo. Chao gente, hasta cualquier momento.